Uno de los temas más importantes en ingeniería, machine learning y ciencia de datos en general es la estadística aplicada. En esta nueva serie de videos te mostraré las herramientas necesarias para que te conviertas en todo un experto, empezando de lo más básico y lo más sencillito. Como en las series anteriores, te explicaré cómo utilizar y aplicar el lenguaje de programación Python a tus series de datos aplicando estadística avanzada. Si quieres aprender y ser todo un experto, no dudes ni un segundo en suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás la clave para llegar al éxito, ampliar tus conocimientos y desarrollarte como todo un científico de datos, un ingeniero, un estadístico o en general el perfil que tú tengas, ya que en el mundo de programación se puede aplicar cualquier campo. Bien amigos, dicho esto, empecemos. Uno de los temas más sonados en este campo está referido a la correlación lineal entre variables, pero antes de enseñarte este tema es importante explicarte los tipos de variables que existen, dado que dependiendo del tipo de variable que tú tengas que estudiar, elegiremos el coeficiente de correlación a utilizar. Te enseñaré los 3 coeficientes de correlación más usados en ciencia de datos, empezando por Pearson, seguido de ello Spearman y finalmente Kendall. Dado que la normalidad de los datos es una de las condiciones para saber cuáles de los coeficientes se pueden utilizar, te explicaré 3 formas de detectarla. Finalmente aprenderás qué es y cómo aplicar el nivel de significancia estadística en un problema determinado. Al terminar esta serie te convertirás en todo un experto y dominarás uno de los temas más relevantes en la ciencia de datos. Espero que lo disfrutes. Muy bien, y ahora te preguntarás qué es una correlación lineal y por qué es tan importante en la ciencia de datos. Para responder a la primera pregunta, te diré que existen métodos estadísticos de predicción que se afectan cuando 2 o más variables están correlacionadas. Por otro lado, la correlación indica la fuerza y la dirección de una correlación lineal y la proporcionalidad entre 2 variables. Para que exista un grado de correlación entre dichas variables, debe existir una asociación lineal entre ellas. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando cambias o varías el valor de una variable, se modifica el valor de la otra. Por ejemplo, imagina que tienes 10 manzanas y que las quieres vender a un precio que dependerá del número de unidades vendidas. En este caso, le pondremos un precio de 10 centavos a cada manzana. Entonces, si vendes una unidad, tendrás una ganancia de 10 centavos. Si vendes 2, 20 centavos. Si vendes 3, 30 centavos y así sucesivamente. Ahora, si trazas una línea uniendo todos los puntos, podrás ver que conforme aumenta el número de unidades vendidas, aumentará también el dinero que obtienes. A esto se le llamaría una correlación lineal positiva. Una relación lineal negativa significa que los valores de las dos variables varían justamente al revés. Es decir, que cuando aumenta una variable, la otra disminuye. Un ejemplo podría ser el número de personas vacunadas versus el número de personas hospitalizadas en una ciudad. En este caso podrás ver que conforme aumenta el número de personas vacunadas, disminuye el número de personas ingresadas en un hospital. Sin embargo, es importante tener claro que la correlación no implica causalidad. Esto quiere decir que el hecho de que dos variables estén correlacionadas no significa que una de ellas sea causa de la otra. Pero bueno, ¿cómo se mide la fuerza y la dirección de una correlación? Se pueden preguntar ustedes. Dependiendo de los datos que se tengan, la correlación se puede medir por 3 diferentes métodos. En este video les hablaré del método de Karl Pearson, el método de Spearman y el método de Kendall. Sin embargo, para determinar el coeficiente de correlación a utilizar, es importante conocer primero el tipo de variable con la que estoy trabajando. Es por esta razón que es importante distinguir entre los diferentes tipos de variables. Por ello se identifican 2 grandes grupos: las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas, como su nombre lo indica, describen las cualidades o las características de un objeto, pero no la cuantifican. Estas a su vez se dividen en nominales y en ordinales. Las variables nominales no se pueden ordenar, como por ejemplo el sexo, masculino o femenino, el estado civil, soltero o casado. Por otro lado, las variables ordinales y, como su nombre lo indica, tienen un orden asociado. Por ejemplo, la estatura, alto, medio y bajo. Las variables cuantitativas, en su caso, se representan mediante un número. Por lo tanto, se pueden distinguir 2 tipos: las discretas, que no contienen decimales, y las continuas, que contienen decimales.
Un ejemplo de variables discretas podría ser la edad. Una persona puede tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Sin embargo, si le medimos ese peso a esa misma persona, podremos tener que pesa 40,5 kilos, 40,6 kilos, 50,1 kilos, y eso sería una variable cuantitativa continua. Y bien, en función del tipo de variable, entonces, ¿cuál coeficiente de correlación se debe utilizar? Por un lado está el coeficiente de correlación de Pearson, que se utiliza para variables cuantitativas continuas. Las variables que se quieren calcular con este coeficiente de correlación deben seguir una distribución normal, o si es una muestra deben provenir de una población que se distribuya normalmente. El tipo de relación entre ellas solo puede ser una relación lineal. Sin embargo, está el coeficiente de correlación de Spearman, que se utiliza cuando se presentan outliers o valores atípicos. Las variables en este caso no necesariamente tienen que provenir de una población que se distribuya normalmente, y las variables no necesariamente deben tener una relación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el coeficiente de correlación de Spearman es un coeficiente que se utiliza más que el coeficiente de correlación de Pearson, debido a que con él se puede trabajar poblaciones o muestras que provengan de poblaciones que no se distribuyan normalmente. Finalmente, encontramos el coeficiente de correlación de Kendall, el cual requiere que las variables cuya relación se quiere estudiar sean ordinales o que se puedan transformar en rangos. Las variables no necesariamente deben seguir una distribución normal, pero a diferencia con el de Spearman, se usa generalmente para conjuntos de datos pequeños. Sé que todo esto te puede sonar un poco confuso, pero no te preocupes, porque más adelante, durante la aplicación más práctica que teórica que vamos a realizar en Python, lo aprenderás, lo profundizarás y lo podrás practicar para poderlo aplicar directamente en tus datos. Si la normalidad es un condicionante para elegir el coeficiente de correlación a utilizar, ¿cómo sabemos si nuestras variables siguen una distribución normal? Pues bien, si se quiere conocer si las variables cumplen con la condición de normalidad, se puede acudir al método gráfico, y para ello se construye un histograma con el fin de verificar si los datos siguen la forma acampanada de Gauss. Por otro lado, se puede construir un gráfico cuantil-cuantil normal para determinar si nuestro conjunto de datos proviene de una variable con un modelo de probabilidad normal. En este gráfico, los datos se comparan con los cuantiles de la distribución normal. Entre más cercanos estén los puntos a la línea recta, más parecida será su distribución a la normal. En el caso en el que se presenten diferencias entre los datos de la muestra y la distribución normal, la trayectoria de los puntos tendrá desviaciones considerables con respecto a la línea. Existen otros métodos llamados métodos analíticos. En este caso estudiaremos el método de Shapiro-Wilk y el método de Kolmogorov-Smirnov. El test de Shapiro-Wilk se utiliza para muestras con un valor menor a 50, mientras que el test de Kolmogorov-Smirnov se utiliza para muestras con un valor mayor a 50. Para plantear las pruebas de normalidad es necesario plantear una hipótesis nula, la cual indica que los datos provienen de una población con distribución normal. Del mismo modo, se plantea una hipótesis alternativa, la cual dice que los datos no provienen de una población con distribución normal. Si el p-valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula, lo que concluye que los datos de la muestra provienen de una población que se distribuye normalmente. Ahora que ya conocemos los diferentes tests de normalidad, surge una última pregunta: ¿cómo interpretar el coeficiente de correlación? Pues bien, el coeficiente de correlación, cuando es igual a 0, nos indica que no hay una correlación lineal, como se presenta en esta figura. Es decir, que los datos no están correlacionándose de ninguna manera. Cuando la correlación es perfecta y es igual a 1, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra aumenta proporcionalmente. Esto también es llamado como una relación directa. Cuando el coeficiente de correlación es menor a 1, quiere decir que tenemos una correlación perfecta. Sin embargo,
esto se denomina una relación inversa. Es decir, que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. También acá en esta gráfica podemos ver que entre menos dispersos se encuentren los datos sobre una recta, se tiene mayor fuerza en la correlación. Es decir, entre mayor dispersión voy a tener un menor coeficiente de correlación y entre menor dispersión voy a tener un coeficiente de correlación más tendido hacia 1 o hacia -1. Además del valor obtenido para el coeficiente de correlación de Pearson, Spearman o Kendall, es necesario identificar si dicho coeficiente es estadísticamente significativo. Por muy cercano que sea el valor del coeficiente de correlación a más o menos 1, si este no es significativo, se ha de interpretar que la correlación de ambas variables es 0, ya que el valor observado puede deberse a la simple aleatoriedad. Si el p-valor en este caso es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula está referida a que no existe correlación significativa entre las variables. En el caso contrario, si el p-valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis alternativa, es decir, se acepta que existe una correlación significativa entre las variables. Bien amigo, eso es todo. Si te gustó este video no olvides regalarme tu valioso like y compartirlo. De esta forma me estarás apoyando para poder generar más contenido. Si tienes alguna duda me puedes dejar un comentario o contactarme por el correo electrónico. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram, suscribirte al canal y oprimir y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un próximo video.